Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, estaba un poquito ausente porque estaba pues viviendo mi Semana Santa, ¿cierto? Y bueno, también pues ocupadita en algunas cosas personales, pero bueno, y también pues como que rezando y mirando qué sería lo próximo que les iba a compartir. Y bueno, pues creo que me gustaría mucho compartir con ustedes un poquito de lo que ha sido la misericordia de Dios en mi vida, contarles un poquito de quién soy, ¿cierto? Para los que de pronto nunca me han visto en su vida. Entonces, bueno, vamos a empezar entonces. Mi nombre es Alejandra Jaramillo Murillo, tengo 28 años. eh, Nacida en la ciudad de Manizales, eh, bueno, no propiamente en Manizales, en un pueblo muy cerca de Manizales, pero desde muy niña me fui a vivir a la ciudad de Bogotá. En Bogotá viví, no sé, más o menos unos 17, 18 años y llevo 6 años radicada en la ciudad de Medellín. Eh, Soy la tercera hija de, de cuatro hermanos. Soy la tercera. Tengo mi hermana mayor, mi hermano y yo somos mellizos y está mi hermana menor. Tengo mi papá, mi mamá y tengo tres hermosos sobrinos que amo con todo mi corazón. Bueno, eh, pues mi familia es una familia normalita, ¿cierto? Papá, mamá, mis tres hermanos. Una familia católica, pero no muy practicante. Católica más bien como por tradición. Así que digamos que el acercamiento que tuve a la fe desde niña no fue mucha, pues no fue muy intensa, digámoslo así, pues mis papás eran como que, bueno, los sacramentos, el bautizo, la primera comunión, la confirmación pues lo dejaron a decisión de nosotros y pues éramos de misa de domingos, pero nada más, nada más. La verdad que prácticas así muy habituales pues como, no sé, el rosario y cosas así, eran muy esporádicas en mi familia, o sea que digamos que mi fe más bien era una fe normal, una fe como la de todos los católicos pues comunes. Una niña muy inquieta, una niña muy extrovertida, pero también una niña obviamente con episodios en su vida que de pronto la empezaron a marcar profundamente y que esto empezaron a deformar pues como ese plan de Dios, el plan que Dios tenía desde un comienzo conmigo. A medida que fue pasando el tiempo y que fui conociendo pues como muchas personas, que fui conociendo el pecado, algunos vicios, algunas cosas que me fueron pues como desorientando. Bueno, mi papá pues, mis papás por ser paisas, ¿cierto? Pues del eje cafetero, les ha gustado mucho pues el traguito, o sea que me moví en un ambiente de fiesta, de trago, ¿cierto? Desde muy niña conocí este ambiente, o sea que desde muy niña pues empecé a moverme en este ambiente. Ya un poco desaplicada para el estudio, casi no me gustaba el estudio, me gustó más o menos como hasta, no sé, hasta octavo de bachillerato. De ahí en adelante, pues entré en una etapa muy fuerte de rebeldía, ¿cierto? Además porque también empecé a trabajar muy joven y digamos que cuando uno es tan joven y empieza a coger dinero, empieza a administrar dinero, uno empieza a perderle cierto gusto al estudio porque le empieza a gustar más el dinero. Entonces ese fue mi caso. Terminé el bachillerato, pero no seguí estudiando, sino que seguí trabajando, ¿cierto? Entonces, como les decía, en mi época de adolescencia, pues entré en una etapa pues de rebeldía, como casi todos los jóvenes, a la edad de, no sé,
14, 15 años, entonces uno ya quiere ir a fiestas, uno ya quiere que probar algunas cosas, entonces llegó el licor, aunque ya lo conocía, por lo que les digo que mi familia pues eh, les gusta mucho, a los países les gusta mucho el licor, la fiesta, entonces ya pues obviamente en mi etapa de adolescencia ya empecé a tener una inclinación mucho más fuerte por esto y obviamente pues eh, por el tipo de amistades que tenía, ¿cierto? Entonces empecé a ir a fiestas, empecé a tener novios, empecé a experimentar una cosa, la otra. Entonces esto obviamente me llevó a alejarme muchísimo más de Dios, muchísimo más de Dios. Digamos que no sabía qué era eso de pedir perdón, no sabía qué era eso de perdonar, no sabía qué era eso de reconocer mis errores, no sabía qué era eso de honrar a padre y madre, no sabía qué era eso de amar a Dios sobre todas las cosas, no sabía qué era eso de la fidelidad en un noviazgo, no sabía qué era eso de no a la impureza, de todo esto, ¿cierto? O sea, el mundo a un joven le tiene muchas propuestas que le producen placer y obviamente pues si nosotros no tenemos un buen carácter, fácilmente nos dejamos influenciar y yo era una persona muy influenciable, o sea, a mí las corrientes rápidamente me arrastraban, me encantaba la música, entonces siempre era coleccionando canciones, artistas, todo ese tipo de cosas. Hasta que más o menos a la edad de, no sé, unos 16, 17 años, tuve como ese primer amor, mi primer novio, ¿cierto? Y resulta que con este novio duré más o menos 1 año y 6 meses y bueno, se terminaron las cosas y pues ese episodio a mí me dio muy duro, muy duro, muy duro. Fue una cosa que yo pensé que de pronto no iba a superar y empecé pues a caer en fuertes depresiones. Entonces me empecé a sumergir más en las fiestas, me empecé a sumergir más en el trago, entonces ya llegó a mi vida el cigarrillo y empecé pues como a envolverme mucho en estos ambientes, hasta que resulta que yo tengo una primita, pues que yo sabía que toda la vida ha sido mi prima, pero que nunca tuvimos pues como un acercamiento, hasta que ella pues empezamos a tener mucho contacto con la familia de ella y ella era una persona pues que de pronto ya tenía un poquito de conocimiento de las cosas de Dios. Entonces ella empezó a hablarme de Dios, empezó a hablarme de la Virgen María, empezó a hablarme de la confesión, del Santo Rosario, de la visita al Santísimo. Entonces eso a mí como que me empezó a inquietar. Además porque de alguna manera yo estaba en una búsqueda gigante que no lograba saciarme. O sea, yo podía pasarla muy bueno en una rumba, emborracharme, mejor dicho, tener muchos amigos, novios, pero en el fondo eso a mí no me estaba llenando. Yo siempre que llegaba a mi casa después de una fiesta me sentía vacía, me sentía mal, sentía que pues que no estaba haciendo las cosas bien, pero más sin embargo no era capaz de dejar ese estilo de vida, ¿cierto? Entonces mi primita me empezó pues como a invitar y me dijo que en los grupos de oración habían chicos muy simpáticos. Entonces yo pues inducida por esa parte, porque me gustaba admirar la belleza del hombre, empecé a asistir a esos grupos de oración, efectivamente, niños muy simpáticos, muy bonitos, y empecé pues como a ir, pero pues, o sea, no había un cambio radical en mi vida, yo seguía como que prendiéndole una vela a Dios y otra vela al demonio, ¿cierto? Entonces, un fin de semana o un sábado estaba en un grupo de oración, al otro fin de semana ya estaba en la fiesta. Bueno, empecé pues como que más o menos estar así entre las cosas de Dios y las cosas del mundo, las cosas de Dios y las cosas del mundo, siguiendo pasando mi vida, entonces llegan más personas a mi vida, noviazgos
fracasados profundamente, porque tenía una fractura muy grande en mi corazón y no era capaz de amar, le tenía miedo a enamorarme, entonces cada que yo sentía que me estaba enamorando, entonces yo de una le terminaba a los novios, entonces eso causó mucho dolor y obviamente causó mucho dolor en mí misma. Empecé a tener muchísimos complejos por mi aspecto físico, por mi dentadura, porque en ese tiempo pues la tenía un poquito torcida, ya, ya está mejor, ya está mucho más bonita, pero sí empezaron un montón de complejos, además porque pues, a ver, en el mundo te exige que tienes que ser de esta estatura, tienes que ser de esta forma, te tienes que peinar de esta otra manera, te tienes que vestir así, y si no lo haces, entonces no encajas, no encajas, no encajas. Entonces yo sentía que de alguna manera no estaba encajando, no estaba encajando, entonces empecé a entrar en fuertes depresiones, lo que me llevaba a sumirme mucho más en el tema del licor, de las fiestas, de la rumba, porque sentía que de pronto con los efectos del licor podía ser yo, ¿cierto? O sea, podía ser diferente, podía ser de otra manera. Entonces eso me envolvía cada vez más, ¿cierto? Eh, Hasta que llegó un momento de mi vida que yo dije como que, o sea, en serio, yo no sé para dónde voy, no sé quién soy, no tengo un sentido de vida, no tengo metas claras, en serio, o sea, estaba como en el limbo, estaba sin saber qué hacer con mi vida. Entonces, como les digo, yo trabajaba, vivía con mis papás. Entonces, añadido a esto, viene la separación de mis papás. Se separan mis papás. Y eso fue como lo que a mí me dijo, o sea, Alejandra, o sea, se me derrumbó el castillo con el que yo toda mi vida había crecido, que era pues mi familia, ¿cierto? O sea, uno, sea como sea, en la familia se siente seguro, se siente en paz, se siente tranquilo. Entonces, cuando a mí se me cae este castillito, eso a mí me revolcó la vida, me revolcó la vida, pero resulta que no fue para bien, sino que fue para mal. Después de la separación de mis papás, yo me voy a vivir donde mi prima, me voy a vivir con ella, tratando pues como de menguar el dolor que producía pues esta separación, que yo de alguna manera, aún siendo una mujer adulta, no comprendía el por qué pasaba esto, ¿cierto? Eh, entonces empecé pues como a tener rabia conmigo misma y empecé a dejar que el odio se apoderara de mi corazón. Ya venía en un proceso de odiar mucha gente, pero esta vez el odio entró con mucha más fuerza a mi corazón, entró con mucha más fuerza a mi vida, y esto sí que, mejor dicho, me terminó de destruir, porque el odio, tú crees que con el odio tú le haces daño al otro, ¿cierto? Entonces, si yo veo a la persona que yo odio y pienso mal de esa persona y le deseo el mal y quiero que esa persona esté mal y que, mejor dicho, o sea, que ni se me aparezca, que no exista, que ojalá se muera, yo creo, uno a veces piensa que con eso conseguimos mucho, pero en realidad nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Entonces, yo a esas personas que llegué a amar muchísimo, las empecé a odiar profundamente. Entonces, bueno, esto me llevó a, mejor dicho, si antes las rumbas eran solo de fin de semana, empezar a rumbear desde martes a domingo, toda la semana. O sea, me empecé a refugiar en todo esto. Y eso cada vez me hacía sentir peor, me hacía sentir más vacía, me hacía sentir menos valorada, me hacía experimentar que mi vida de verdad no tenía sentido, o sea, que mi vida solo la tenía para estar de bar en bar, tomando y tratando de saciar y de llenar ese vacío que había en mi corazón, todo ese dolor que había en mi corazón. En ese momento tenía un novio con el cual yo dije, pues posiblemente ya con este voy a quedar, ¿cierto? Era un gran hombre, pero entonces empezaron, o sea, como en medio de todo ese revoltijo interior que había, yo empecé a hacerle mucho daño a esta persona. Entonces llegó un punto de mi vida en que como que yo dije,
o sea, no puedo más, en serio, quisiera desaparecerme, quisiera morirme, o sea, mi vida no tiene sentido, yo no sé para qué existo, o sea, no soy nadie, ¿cierto? Llegué a pensar así hasta ese punto. Y cuando llega un momento en que, pues, mi primita quiso, pues, brindarme la mano, ayudarme, pero llegó un momento en que ellos, al ver mi actitud, al ver que yo muchas veces no llegaba a la casa o llegaba tarde y llegaba tomada, y obviamente era una familia, pues, mi prima muy juiciosa, mi primo juicioso, y yo era la que de pronto no encajaba bien ahí. Entonces mi prima como que, ya sin saber qué hacer, me dice como que, Aleja, te tienes que ir porque pues te queremos ayudar y tú no te dejas. O sea, eso para mí fue como que, pucha, se me derrumbó otro castillo, porque como que esa otra familia que yo pensaba que tenía, ahora me dicen que que me vaya, o sea, en ese momento yo pensaba que también me estaban dando la espalda. Entonces eso me hizo sumir en una tristeza, en una depresión, en una angustia, en, en fin, o sea, buscaba salir de eso, pero no hallaba, no encontraba dónde, o sea, nadie pudo calmar ese dolor, nadie pudo calmar esa soledad, nadie pudo calmar esa tristeza, por más amigos que tuviera, mi propia familia, en fin, nadie era capaz. Entonces llegó un punto de mi vida en que yo me acordé de Dios, me acordé de Dios y yo dije, Dios mío, si tú no me ayudas, yo me quiero morir, ¿cierto? Si tú no me sacas de este estado, yo me quiero morir, porque aparte de que si tenía un novio no era capaz de amarlo, de quererlo, no era capaz de enamorarme. Mis amigos, por más que buscaba refugiarme en ellos, tuve muy buenos amigos, o sea, no lo puedo negar, excelentes amigos. Le doy gracias a Dios por esas personas que de alguna manera aportaron un grano de arena, pero en fin, eso no me llenaba. O sea, la rumba no me llenaba, el trago no me llenaba, el cigarrillo no me llenaba. Intenté de pronto experimentar con otras cosas, pero tampoco. O sea, el vacío cada vez era peor. Entonces yo empecé a decirle a Dios como que, Dios mío, necesito un cambio. Más o menos fueron unos 4 o 5 años que viví en ese estado de verdad tan deprimente. Y además porque tenía un rechazo hacia mí misma impresionante, porque yo quería otro estilo de vida y no lo tenía, no era capaz de cambiar, no era capaz de ser diferente. Incluso como que yo decía, o sea, como que yo le preguntaba muchas veces a Dios, yo no sé para qué me hiciste, yo no sé para qué me creaste, yo soy lo peor. Llegué a pensar así. Llegué a pensar así porque me veía completamente inútil, me veía completamente, o sea, una buena para nada, ¿cierto? Esa era la versión que tenía de mí y obviamente fue la que muchas personas de alguna manera hizo que yo lo viera así. Personas también llenas de heridas, de resentimientos, que ahora lo entiendo así. En ese momento, pues, si alguien me trataba así, ¿yo qué hacía? Odiarlo, odiarla, ¿cierto? Duré un tiempo en que perdí la comunicación con mi prima porque de hecho yo era consciente de que yo era la culpable de que ellos no me pudieran ayudar más, de que yo me busqué todo eso y yo sentía vergüenza porque yo pues decía, sí, fue mi culpa, fue mi error. Eh, pero después de un tiempo yo volví a buscarla porque en medio de todos mis amigos, que como les digo, o sea, fueron muy buenas personas, pero ninguna de esas buenas personas me hablaba de Dios. Y la única persona que podía darme un poquito de paz y un poquito de alivio era mi prima, porque ella siempre me cuestionaba, siempre me enseñaba algo de Dios, me invitaba a orar. Y eso de alguna manera, así tú no estés muy familiarizado, te da paz. Una persona de Dios te da paz y eso empieza a ser muy atractivo, empieza a ser muy atractivo. Entonces
bueno, yo seguí pues con mi vida, seguí trabajando, todo esto, hasta que bueno, volví a buscar a mi prima, volvimos a ser amigas, súper bien, y más o menos era para un el fin de año del 2012. Le terminé a este novio que tenía porque de verdad no, yo sentía que le estaba haciendo daño, además que yo siempre he deseado en mi corazón llegar al altar eh, virgen, sin tener pues ninguna relación sexual, y de alguna manera con este muchacho se estaban permitiendo muchas cosas y eso iba en contra de lo que yo deseaba en mi corazón, porque siempre desde muy niña lo he deseado, y en medio de todo ese mundo que viví, Dios me cuidó, eh, y aunque toqué la impureza, puedo decir con gran orgullo que nunca me acosté con un hombre, ¿cierto? Y no me da pena decirlo, no me avergüenza decirlo, pero obviamente sí puse en riesgo muchas veces esa integridad y ese deseo que yo tenía en mi corazón. Entonces volví a hablar con mi primita, volví a acercarme otra vez a las cosas de Dios, empecé pues a frecuentar la Eucaristía, empecé a confesarme, empecé a hacer el rosario, a asistir a algunos grupos de oración, pero más sin embargo había una batalla porque el mundo todavía seguía ahí con sus garras pues atrapándome de vez en cuando, entonces como que volví a lo mismo, ¿cierto? Un fin de semana en una discoteca, otro fin de semana en la iglesia. En ese 2012 renuncio a mi trabajo, tenía un trabajo muy bueno, y renuncio a mi trabajo, o sea, en serio yo necesitaba cambios y empecé a tomar decisiones, creo que esas decisiones de alguna manera fueron inspiradas por Dios, porque en serio que fueron decisiones que, aunque de pronto en el momento yo no sabía lo que hacía, era como que de alguna manera yo pensaba que era como los primeros pasos que tenía que dar para encontrar esa paz que yo necesitaba, encontrarme conmigo misma, reconciliarme conmigo misma y con los demás, ¿cierto? Entonces dejo mi novio, dejo el trabajo. Y en enero del 2013, en principios de año, decido irme a Manizales un mes. Un mes, o sea, como que en serio necesitaba huir de todo eso con lo que estaba cargando, necesitaba huir, y uno muchas veces cree que los problemas están en un lugar, ¿cierto? Y entonces uno sale corriendo, pero resulta que los problemas están dentro de mí, dentro de mi corazón, dentro de mi interior, dentro de mi cabeza. Así que si tú tienes un problema y dices voy a ir a viajar para quitarme ese problema, no, el problema se va a ir contigo porque el problema está dentro de ti. Entonces me fui para Manizales, listo, ya no frecuentaba, no tenía que ver mucha gente que no quería ver, no tenía que estar en lugares donde no quería estar, pero en mi interior seguía una agonía impresionante, sentía una agonía muy grande. Entonces en ese viaje me di cuenta que desde hacía muchos años tenía un odio muy grande hacia una persona, pero muy grande, o sea, era una persona que yo no podía ver porque en serio, o sea, se me dañaba el día, se me dañaba el día. En ese viaje coincidí con mi prima, coincidí en ese viaje con mi prima, nos encontramos por allá en Manizales y ella me invita a un rosario, ella me invita a un santo rosario y yo acepto ir a ese rosario. Y resulta que en ese rosario me encuentro a esa persona a la que yo de verdad no podía ver, ¿cierto? O sea, que me amargaba el día, literal. Me la encontré y pues yo obviamente vi a esa persona y dije, no, yo no quiero estar acá, pero pues por no quedar mal con mi prima, yo decidí quedarme. Viví el rosario y en ese rosario fue como que esa primera vez que yo experimenté una emoción de Dios en mi corazón. Y esa emoción me decía en mi interior
que ya era hora de perdonar a esa persona. Y para mí era inconcebible, o sea, ¿cómo voy a perdonar a esa persona? No, Dios, perdónala tú. Muchas veces decimos eso, no, yo no perdono a nadie, que lo perdone Dios, que lo perdone Dios. Como si nosotros fuéramos más que Dios. Si Dios lo perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Pero yo en ese momento no lo sabía, ¿cierto? Entonces sentí esa emoción en mi corazón de que debía perdonar y yo decía, no soy capaz, no puedo, no sé cómo hacerlo. ¿Cómo voy a perdonar a esta persona? Si yo veo a esta persona y, o sea, en serio, me enfermo, se me daña el día, me da dolor de cabeza, me da mal genio con todo el mundo, o sea, ¿cómo hago? Entonces como que Dios me decía, como que solo toma una decisión, solo di que sí, solo decídelo y ya, porque eso es el perdón, es una decisión. Nosotros pensamos que es un sentimiento, entonces si en ese momento siento algo bonito, entonces perdono, pero si siento algo feo, entonces no. Y no, el perdón va mucho más allá de eso, es una decisión. Y es una decisión que se toma con la ayuda de Dios. No es una decisión que tomemos solos, es una decisión que se toma con la ayuda de Dios. Entonces, bueno, yo dije, bueno, sí, pues como que sí, yo perdono, pero algo era más insistente en mí, como que, o sea, en serio, hazlo de verdad, hazlo de corazón. Bueno, se terminó ese rosario, ya súper bien, nos fuimos a acostar. Al siguiente día yo ya, pues había pasado ya el mes y yo me regresaba para Bogotá. Eh, entonces a mí pues me gusta mucho escribir, escribo cosas, escribo poemas, le escribo mucho a Dios. Entonces, en ese momento como que en serio sentí esa emoción que me decía mi corazón, hazlo de la manera que más te gusta, pues escribiendo. Entonces yo como que, bueno, no, sí, voy a escribir una carta. Escribí una carta diciéndole a esa persona, o sea, en serio, lo hacía de todo corazón, que lo perdonaba, que bueno, todo, 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 todo. Entonces, eh, me dirigía hacia la casa de mi abuela porque me había quedado donde mi prima. Y entonces yo le dije, Dios, yo salí al patio y dije, Dios, o sea, si usted quiere que yo haga esto, o sea, si usted quiere que yo le entregue esa carta a esta persona, que me la encuentre. Y si no, pues no. Entonces, bueno, me fui caminando para la casa de mi abuela, estaba pues en la finca, en una finca, y las distancias son un poquito larguitas. O sea, por, por sentido común, por lógica, no era posible encontrarme esta persona porque pues era mediodía y era un día entre semana y normalmente esas personas están trabajando, algunas personas están trabajando, entre esas esa persona tenía que estar trabajando. Pero resulta que empecé a caminar hacia donde mi abuela y me la encontré así de frente. O sea, ustedes no se imaginan lo que yo empecé a sentir. O sea, empezó esa batalla interior dentro de mí que me decía como que no, no la perdones, no, mira lo que te hizo, pero otra voz que decía, sí, perdónala, perdónala, si quieres ser libre, si quieres estar tranquila, perdónala, si quieres ser feliz, perdónala. A mí me sudaban las manos, me temblaban los pies, pero más sin embargo yo ya había tomado una decisión y seguí firme. Entonces me dirigí hacia esa persona, la llamé, le dije, ven un momento, quiero entregarte una cosa. Le entregué la carta. Le entregué la carta y le dije que por favor la leyera. Esta persona empezó a leer la carta y, o sea, la reacción que tuvo esa persona en ese momento nunca se me va a olvidar, porque esa persona empezó a llorar, empezó a temblar, o sea, como que esa persona en realidad necesitaba más ese perdón de lo que yo, o bueno, no, ambos necesitábamos eso, esa persona el perdón y yo perdonar. Esta persona pues como que me miró a los ojos y me dijo como que gracias. O sea, ese gracias me hizo saber que esa persona necesitaba que yo lo perdonara. Cuando esa persona me dijo eso, o sea, yo me acerqué y le di un abrazo, cosa que jamás pensé que volvería a hacer, pero lo hice en ese momento, un momento de gracia gigante. Le di un abrazo y le dije, Dios te bendiga y que seas muy feliz. Esa es una clave del perdón. Si tú quieres saber si perdonaste a alguien, es porque dentro de ti estás deseando lo mejor para esa persona.
Si tú no has perdonado, no puedes desearle el bien a esa persona que te hizo daño. Entonces yo le dije eso y seguí para donde mi abuela. Ustedes no se imaginan lo que empecé a experimentar en mi interior. Era como si un montón de cadenas que me tenían aprisionada se empezaran a romper una a una, y se empezó a albergar en mi corazón una alegría que yo jamás en mi vida había experimentado. O sea, por primera vez en mi vida me sentía feliz, muy, pero muy feliz. O sea, ustedes no se imaginan, a mí me cambió la cara, me cambió la mirada, me cambió todo. Yo me acuerdo que llegué donde mi abuela así toda contenta, y hola mamita, y no sé qué, y la abracé y empecé a hablarles del perdón. Y digo, mamita, usted viera lo lindo que es perdonar a una persona. Mi mamita como que apenas me miraba, como que esta que se fumó. Pero en serio, era una alegría tan grande que yo no sé cómo explicarla con palabras. Ese fue, yo creo que el primer encuentro con Dios, porque muchas veces lo que nos impide encontrarnos con Dios son las cadenas del odio, del resentimiento, del rencor, de la rabia, de la tristeza, de la angustia. Eso, si nosotros no sacamos eso del corazón, Dios no puede entrar, porque Dios quiere entrar, pero resulta que hay otra cosa que está ocupando ese lugar. Entonces, quiero dejar hasta acá para no hacer muy largo el video, pero quiero decirles que el primer paso que ocurrió en mi vida para que yo me encontrara con Dios fue a través de ese perdón. Así que piensa, si en estos momentos no eres feliz, si en estos momentos hay angustia, hay tristeza, hay depresión, hay amargura en tu corazón, es porque seguramente ahí estás albergando odio, rabia, resentimiento hacia una o hacia varias personas. Entonces, mi invitación en este momento es: empieza a pedir la gracia a Dios, empieza a pedirle ayuda a Dios para poder perdonar, porque en serio que no te vas a arrepentir de perdonar, jamás. Y porque cuando uno perdona, puede también experimentar la alegría de ser perdonado, primero por Dios y segundo por el prójimo. Bueno, muchas gracias, Dios les bendiga, y ya en estos días les estaré mandando la segunda parte de lo que ha sido la misericordia de Dios en mi vida. Una feliz noche.